La articulación glenohumeral del hombro es una enartrosis formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. También se denomina articulación escapulohumeral o glenohumeral. Permite los movimientos de flexión, rotación, abducción, extensión y aducción. La inestabilidad glenohumeral implica la pérdida de la relación articular entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Es una causa frecuente de dolor y limitación funcional y puede ser clasificada de acuerdo a el grado de la luxación o subluxación, de la dirección, ya sea anterior, posterior o multidireccional, de la cronología, ya sea aguda o crónica, de la etiología, ya sea traumática, atraumática o microtraumática, la biomecánica, ya sea estática, dinámica o voluntaria. La imaginología juega un rol importante en la evaluación de la inestabilidad glenohumeral, siendo útiles todos sus métodos de estudios complementarios entre sí y no necesariamente excluyentes. Como sucede en la evaluación de muchas otras patologías, el estudio imaginológico de la inestabilidad debe comenzar siempre con radiografía, especialmente útil en la detección de la mayoría de las lesiones óseas producidas como consecuencia de la luxación y de las alteraciones morfológicas articulares que pueden disponer a ella. Tipos de inestabilidad glenohumeral. En la mayoría de los casos, la inestabilidad es de causa traumática y su dirección antero-inferior, constituyendo aproximadamente el 95% del total de los casos. Es menos frecuente la inestabilidad traumática posterior y la inestabilidad atraumática multidireccional, siendo un conjunto el 5% de todas las luxaciones. Entre las patologías comunes tenemos las lesiones de tipo ósea. Está la lesión de Hill-Sachs, que se da por depresión cortical de la parte posterior-superior de la cabeza humeral debido al impacto de la cabeza humeral contra el reborde glenoideo antero-inferior. También está la de Pancart óseo, que es una estructura del margen antero-inferior de la glenoides y puede aparecer consolidada o evolucionar como falta de unión. Es inestabilidad crónica. Esta lesión puede asociarse a irregularidades del margen glenoideo antero-inferior. Con respecto a las lesiones de partes blandas, tenemos la lesión de Bankart clásica, que consiste en la ruptura o desinserción del labrum anterior-inferior con desgarro asociado del periósteo. Esta posee dos importantes variantes, las cuales son el ALPSA, que consiste en el desgarro del labrum y del ligamento glenohumeral inferior, asociados al desprendimiento del periósteo con integridad del mismo, que se desplazan y rotan medial e interiormente. Y también está la lesión de tipo Perdes, que el labrum desgarrado puede aparecer normalmente situado, aunque funcionalmente comprometido. En las lesiones de tipo ligamentosas está el desgarro del ligamento glenohumeral inferior, discontinuidad de las fibras del ligamento glenohumeral inferior en su porción media. Ahora vamos a hablar un poco acerca del manguito rotador. El manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que rodea la articulación del hombro y mantiene firme la cabeza del húmero en la cavidad poco profunda del hombro. Está formada por 4 tendones de los músculos: supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. En la imagen podemos ver dónde están ubicados. Estos se unen para insertarse al nivel de las tuberosidades del húmero en el hombro. La función principal del manguito de los rotadores es mantener la cabeza del húmero centrada en la articulación para que pueda rodar. Los ligamentos. Está compuesto por los ligamentos coracohumeral y los ligamentos humerales, que este se divide en 3 haces: superior, medio e inferior. Estos ligamentos glenohumerales son estabilizadores estáticos, previenen una trasladación excesiva de la cabeza humeral, especialmente en la porción final del arco de movimiento. Los componentes óseos está conformado por una superficie convexa de la parte de la cabeza del húmero y una cavidad cóncava en su extremo de la escápula, como lo podemos ver en la imagen. Con respecto a las patologías, tenemos el esguince acromioclavicular, que es una lesión traumática frecuente, sobre todo a nivel deportivo. Se produce por caída con el brazo en extensión y traumatismo directo sobre el hombro. Existen diferentes grados de esguince según la gravedad de la lesión. En el grado 1 existe una pequeña distensión capsuloligamentosa sin producir deformidad. En el grado 2 se produce una subluxación de la articulación, apareciendo ligera deformidad y pequeña inestabilidad articular. En el grado 3 está la lesión capsuloligamentosa, principalmente del ligamento acromioclavicular, con desgarro de este. Se produce un desplazamiento de la porción distal de la clavícula
En el grado 4, 5 y 6, según sea el desplazamiento posterior, superior o inferior, siendo estos desplazamientos de carácter severo por ruptura completa del complejo cápsulo-ligamentoso, sobre todo en el grado 6. Los síntomas de los esguinces pueden ser el dolor en la zona articular del hombro, dependiendo del grado de la lesión. Aparte del dolor, aparecerá limitación funcional con dificultad para la movilidad del hombro por encima de los 90 grados. En esguinces de grado 3, 4, 5 y 6 se observa a simple vista deformidad de la clavícula. En los tratamientos, en los esguinces de grado 1 y 2, el tratamiento será siempre conservador, mediante reposo, hielo local y toma de medicación, siempre que no exista alguna contradicción. En esguinces de grado 3, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Y en esguinces de grado 4, 5 y 6, dado que se produce la ruptura completa cápsulo-ligamentosa, normalmente el tratamiento sería quirúrgico. Otra de las patologías es la luxación del hombro. Las luxaciones de hombro se producen cuando la cabeza con forma esférica del hueso del brazo, el húmero, sale de su cavidad redondeada en la escápula, que es el omóplato. Se luxa cuando una fuerza de intensidad suficiente, como un traumatismo repentino, tira, empuja o gira el hombro hacia afuera, hacia arriba o hacia atrás. Por lo general, el hombro se tira y se gira hacia afuera. Las causas más comunes son las lesiones deportivas. Entre los síntomas tenemos que el hombro dislocado puede estar visiblemente fuera del lugar o verse distorsionado. El área alrededor de la articulación puede estar inflamada o amorotada. El dolor suele ser intenso y el sujeto es incapaz de mover el brazo separándolo del tronco. En los tratamientos tenemos las maniobras para poner la articulación de nuevo en su posición y un cabestrillo con control de las rotaciones para inmovilizar la articulación. También tenemos la patología del desgarro del rodete glenoideo, que habitualmente se desgarra como consecuencia de un traumatismo específico, como una caída sobre el brazo extendido. Los desgarros también pueden ser consecuencia de los movimientos crónicos por encima de la cabeza, como ocurre en los lanzamientos. Produce dolor durante el movimiento. Entre los síntomas es que produce un dolor de hombros profundo durante el movimiento, en especial cuando se atrapa una pelota de béisbol. Este malestar puede estar acompañado por una sensación de dolor al hacer un clic o un golpeteo y una sensación de endurecimiento en el hombro. Y con respecto al tratamiento, la fisioterapia es el tratamiento inicial mediante una serie de ejercicios para estabilizar la articulación del hombro. Si los síntomas no mejoran con la fisioterapia y se ha confirmado el diagnóstico con RM, el desbridamiento quirúrgico o la reparación es el tratamiento de elección. Habitualmente se realiza por vía artroscópica. Y por último, pero no menos importante, tenemos la patología del síndrome del pinzamiento del hombro. El dolor de hombros ocasionado por el rozamiento del tejido conectivo, el tendón, en el omóplato. Esto genera una inflamación debido a movimientos repetitivos del hombro. En los síntomas podemos encontrar que el dolor se puede ser constante y aumentar al hacer movimientos para levantar o alcanzar un objeto. El rango de movimiento es limitado o debilidad muscular. Y en el tratamiento se recomienda el reposo, los medicamentos y la fisioterapia, que pueden ser de ayuda. Los ejercicios de estiramiento pueden mejorar la flexibilidad y la función física.